Bienvenidos a Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Mi nombre es Marco Antonio López. Estamos el día de hoy aquí en Radio Impo, viernes 28 de septiembre de 2018, con un tema bastante interesante y con un invitado de lujo, con otro invitado que ya es amigo del programa de Derecho y Humanidad. Nos acompaña el día de hoy nuestro invitado especial, el doctor Raúl Alba, quien es biólogo y además es doctor en biofísica química. Biofísica química, así es, por la Universidad Autónoma Metropolitana, orgullosamente producto nacional, ¿no? 100%. 100%. Y bueno, está también con nosotros el ingeniero Eliseo Ortega León, que es amigo del programa y que pues también está interesado en estos temas, en el tema que vamos a estar hablando el día de hoy, que es experiencias de protección civil en el aula y los avances en la legislación. Y sobre todo un poquito más sobre esto con nuestro invitado especial y con nuestro querido amigo Eliseo. Y pues les recuerdo sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, mándenlas a los canales habituales de comunicación, a nuestras redes sociales, a www.radioimpo.org, en Facebook, también estamos ahí listos para atender sus comunicaciones y a los números de cabina, pues si hay alguna pregunta estaremos también atentos. Pues bienvenido, mi querido doctor Raúl Alba. Gracias por venir aquí al programa. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con Eliseo y con ustedes también y con quienes nos acompañan a través de internet. Sí, que tenemos una audiencia bastante interesante a nivel nacional, nos ven también en el extranjero y pues muchos de los radioescuchas son personas del Instituto Mexicano de Psico-Oncología, de nuestra comunidad estudiantil, y que pues el tema que vamos a tratar es un tema bastante valioso para todos ellos, ¿no? Estas experiencias de protección civil en el aula, en las cuales pues tú has tenido mucha experiencia y sobre todo ahora, la primera pregunta que me venía cuando estábamos hablando antes de que iniciara el programa, pues curiosamente dos temblores en la misma fecha, ¿no? Diferencia de horas, pero en la misma fecha. ¿A qué se debió? ¿Qué piensas? Mera casualidad. De hecho, la explicación que hoy tenemos de la causa de los sismos tiene 50 años. ¿Sí? Cuando yo nací, lo que pensaban los geólogos, los geofísicos entonces, de cómo eran los fenómenos que daban lugar a la geografía terrestre, era otra, completamente diferente en un aspecto fundamental. Asumían que ya se sabía que la Tierra es un planeta compuesto principalmente por minerales como hierro, níquel. Se le conoce dentro del sistema solar como un planeta rocoso. A diferencia de los planetas gaseosos que son Júpiter, Saturno y esos de la parte exterior, Marte, Venus, Mercurio y la Tierra son planetas rocosos. Pero una diferencia muy importante entre la Tierra y los otros planetas rocosos, que sabemos por los estudios que se han hecho a lo largo de, diría yo, 200 años aproximadamente, sabemos que el interior de la Tierra está formado principalmente por hierro y níquel y algunos otros elementos químicos formando minerales, pero fundidos debido a la presión y al calor provocado por esa misma presión por la fuerza de gravedad. Entonces el interior de la Tierra no es rocoso sólido, sino es roca fundida como la lava de los volcanes. Y de hecho esa es la causa de la existencia de los volcanes, y se suponía que de alguna manera provocaba los sismos, la formación de montañas, y la formación de montañas se debía a modificaciones en la superficie, en la corteza, pero no se entendía exactamente cómo funcionaba. Estudios que se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial, principalmente por parte de la naval de los Estados Unidos, de la Fuerza Naval de los Estados Unidos, junto con el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el USGS, hicieron un mapeo del fondo de los océanos usando sonares, y geólogos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, al hacer los mapas, empezaron a encontrar
similitudes entre las formaciones orográficas del fondo del océano, algunas en las orillas de los continentes, y donde se habían registrado históricamente con mayor frecuencia los sismos e incluso la formación de volcanes, y todo coincidía. Entonces estaban asociados los sismos, esas grietas en la corteza, que fue lo que encontraban con estos estudios de la Navy, y los volcanes. Y eso se hizo finalmente entre la segunda mitad de la década de los 50 y la primera mitad de la década de los 60. Fue un estudio a lo largo de más o menos 10 años, cuya conclusión fue: la Tierra está formada por una corteza sólida pero agrietada. Y debido a que esta corteza flota en en roca fluida, roca fundida, pues se mueve como la nata arriba del arroz con leche. Del arroz con leche o del atole caliente, está hirviendo, está circulando, se llaman estos flujos térmicos, sube la leche caliente, se enfría, baja, ¿sí? Estos ciclos, y la nata que está arriba se empieza a fracturar y se mueve de acuerdo a estas corrientes. Lo mismo pasa con la corteza terrestre. Vaya. ¿Sí? Pero apenas lo supimos hace 50 años. Pues es muy reciente el estudio y la investigación de los... Por supuesto, estos movimientos son muy, muy lentos. Son del orden de centímetros a lo largo de un año. Pocos centímetros, 2, 4 o 5 centímetros. Las que más se mueven son 10 centímetros en un año. Y están las placas, se llaman estas pedazos de nata, de corteza terrestre, les llaman placas los geofísicos, y cuando se mueven, se rozan o chocan. Al chocar, algunas se meten debajo de otras, se dice que se subducen, y esto provoca, cuando se mete una debajo de otra, el levantamiento de la placa bajo la que se está sumergiendo, y da lugar a la elevación y formación de grandes cordilleras como la cordillera de los Andes. Vaya. O la Sierra Madre del Sur, en México. La placa que recuerdo en ese momento es la famosa placa de Cocos, ¿no? Que es La placa de Cocos es un pedazo de la corteza terrestre fracturada en la zona del Caribe, del Mar Caribe, que forma parte del Océano Atlántico, pero que está unida a otras placas que forman parte de Sudamérica, otras de Norteamérica, otras más del Océano Atlántico, y todas están moviéndose constantemente, pero debido a que chocan, el movimiento no es continuo, es constante pero no continuo. O sea, chocan, se atoran, y pues la presión del material fluido por debajo de la corteza sigue empujando hasta que vence esta resistencia mecánica, y es cuando se da el movimiento de las placas y lo que está arriba se mueve. O sea, un sismo. Vaya. Y mencionabas... ¿Por qué sucedió el mismo día? Mera casualidad. Exacto. Y además ocurrió en lugares diferentes. Sí. El sismo de 1985, los dos sismos de 1985 ocurrieron cuando una placa del Pacífico, frente a las costas de México, se movió bruscamente en la zona de Michoacán, en la costa de Michoacán, bajo la placa de la continental de Norteamérica, que forma parte de México, y ese movimiento la placa empezó a vibrar, las rocas vibran, ¿sí? Y esa vibración se extendió por Jalisco. Ciudad Guzmán fue muy dañada, y estas vibraciones, que son fenómenos ondulatorios, por cierto, son tres tipos de fenómenos ondulatorios. Unos son así, se mueve así. Otros se mueven como un resorte, ¿sí? Y otra, la superficie se mueve de esta manera. Entonces son tres tipos de ondas: una digamos que es vertical, otra es horizontal, y la otra es longitudinal. Y todo esto va moviendo todo a su camino. Conforme se va propagando, va disminuyendo la energía de esa onda de esas ondas que se propagan. Pero cuando encuentran materiales muy fluidos, muy móviles, como la gelatina que tenemos en el subsuelo de los ondulatorios, que es el lecho semiseco, arcillas húmedas, pues se comporta como el arroz con leche. Si le pegas a la cacerola, pues se mueve. Y es un efecto... Entonces, si viene el sismo, que sería el equivalente a pegar a la cacerola. La cacerola es sólida.
pero mueve el material fluido de abajo y se mueve, y estas ondas entonces empiezan a tener más movimiento que las que venían antes. Vaya. Entonces, la energía de las nuevas ondas es mayor y eso es lo que ha provocado los grandes daños en los sismos del 85 y en el sismo de 2017. Pero, ¿qué ocurrió? Según declararon los geofísicos del Servicio Sismológico Nacional, que se encuentra en el Instituto de Geofísica de la UNAM. De hecho, aunque es un organismo que forma parte del gobierno federal, pues ahí trabajan científicos de la UNAM, geofísicos, y lo que explicaban es que las placas del Pacífico se meten debajo de las placas que forman el territorio mexicano y se siguen metiendo y pueden provocar movimientos a mayor distancia de la costa. ¿Qué tan lejos? 350 kilómetros, más o menos 350 kilómetros, que es donde se encuentra Jojutla, que fue la población más cercana al epicentro del sismo del año pasado. Okay. Entonces a eso le llaman un sismo que sea por debajo, o vamos a decir adentro de la parte completa de la placa. A eso le llaman un sismo intraplaca. En cambio, los otros sismos, como el del 85, fue un sismo por un movimiento de subducción de una placa en otra. O sea, se metió debajo, levantó la placa continental y provocó ese movimiento. El año pasado fue originada por movimiento de la corteza, pero en otro lugar. Fue mera casualidad, así como hoy cae un rayo en un lugar, mañana cae un rayo en otro lugar, quizá a la misma hora, pero en un lugar que no tiene nada que ver. Vaya. No, digamos, ¿cuál es la asociación entre los dos sismos? Pues que los produce como fenómeno, el movimiento de las placas. Y lo que lo explica, toda esta explicación que di, se puede resumir muy simple. Es la teoría tectónica de placas. Teoría de tectónica de placas. Bueno, eso es bueno saberlo porque creo que es parte de la necesidad en este momento en la ciudad, ¿no? En México en general, una cultura para la prevención en el caso de una sismos. cultura basada en conocimiento científico. Ese conocimiento científico se obtiene por el estudio de los geólogos, que son sismólogos, son vulcanólogos, y hay una gran diversidad de especialidades dentro de la misma geofísica y de la geología, que son los que se dedican a estudiar esto, entender cómo funciona y decirnos a los que no somos geólogos y geofísicos, sabes que es una zona riesgosa. O no, a lo mejor quien te lo debe decir es el climatólogo y el meteorólogo, porque vives en la península de Yucatán y ahí los eventos que pueden provocar desastres, los eventos y fenómenos naturales que pueden provocar desastres, más frecuentemente no son los sismos, sino los huracanes, por ejemplo. Pues tenemos ahí toda una gama de preguntas, ¿no? A mí me han surgido varias dudas y comentarios sobre esta explicación tan clara que nos hiciste favor de darnos. Vamos a ir a un pequeño corte, pero no se vayan, seguimos con el tema experiencias en el aula de protección civil y los avances en la legislación en el tema de sismos. Regresamos en un momento con nuestro invitado especial, el doctor Raúl Alba, y con el ingeniero Eliseo Ortega. Continuamos en un momento. Continuamos aquí en Derecho y Humanidad con el tema experiencias en el aula, en el tema de los sismos y las aportaciones y los avances en la legislación. Con nuestro invitado especial, el doctor Raúl Alba, y con el ingeniero Eliseo Ortega, que estábamos ahorita hablando en el corte de temas bastante interesantes. Creo que qué lástima que no podemos ponerlo ahorita, pero seguro que ahorita regresamos con la pregunta. Quiero aprovechar para mandar ahí unos saludos. Licia Acevedo, que nos manda saludos. Saludos, Lici. Mar Guerra, muchas felicidades. Manda saludos a su servidor por su programa. Está muy interesante. Dana y Mar Guerra. Que Dana es nuestra radioescucha más joven porque tiene 1 año y 3 meses. Entonces es la mejor edad para enterarse de esto. Sí, y entonces estábamos hablando ahorita del tema de si influye la actividad humana, ¿no? en el tema de los sismos. Y aquí hablábamos sobre bombas atómicas, extracción de agua, fracking, o sea, las actividades cotidianas que hace la humanidad, ¿no? Entonces nos estabas diciendo que en cierta medida hay una influencia. Creo que sería interesante a lo mejor que puedas compartirnos. Sí, antes de irnos al corte mencionamos el caso de, sí, en la
costa del Pacífico de México, desde Baja California hasta Chiapas, se producen sismos, es una zona sísmica porque están colisionando placas del Pacífico con placas del continente de manera muy constante y de manera como se acumula mucha energía de presión, una fuerza que está tratando de provocar el movimiento de los conjuntos de placas. Mientras que en la península de Yucatán, aunque también está relativamente cerca de la placa de Cocos, los sismos son mucho menos frecuentes y lo que llega a impactar a la gente, llega a dañar las propiedades, son las tormentas tropicales, los huracanes, que son otro tipo de fenómenos naturales. Es muy común que la gente hable de desastres naturales, pero incluso los expertos se refieren más bien a desastres provocados por fenómenos naturales. Sí. Un fenómeno natural es un fenómeno que ocurre, la corteza terrestre así ha sido desde que se formó la Tierra y ha ocurrido movimientos desde que se formó la Tierra y se seguirán formando hasta que el núcleo de la Tierra se enfríe, se solidifique y entonces ya no haya material fluido, que tal vez suceda dentro de 5.000 millones de años o más. Pero si eso sucede ya la Tierra incluso, se va. de hecho, el origen de la vida, el origen de las formas de vida en la Tierra en gran medida es causa de la naturaleza geofísica, esta naturaleza fluida de la Tierra. ¿Sí? Un sismo nos puede matar, pero si no hubiera sismo no estaríamos aquí. Vaya. No se habría formado la vida en Tierra. Es lo que sugieren los expertos que estudian el origen de la vida, ya no solo en la Tierra, sino en el universo en general. No son fenómenos naturales. Y hay otros, como los objetos que están orbitando alrededor del Sol, los asteroides, los cometas, y ocasionalmente colisionan. Bueno, ocurrió hace 65 millones de años en la península de Yucatán. ¿Fue una tragedia? ¿Fue un desastre natural? Pues no. Bueno, si uno fuera dinosaurio diría uno que sí, porque ahora sabemos que fue la causa de la extinción de los dinosaurios. Pero formalmente no fue más que un fenómeno natural que provocó otro fenómeno natural que se llama extinción geológica. No, pues eso es una reacción. Sí, finalmente los desastres involucran necesariamente a habitantes humanos y sobre todo infraestructura, vidas humanas e infraestructura humana. Cuando se ven afectados por fenómenos naturales, entonces hablamos de desastres. En la península de Yucatán, en la costa del Golfo, e incluso también en la costa del Pacífico, o tragedia, es una zona altamente riesgosa para vivir, pues ocurren fenómenos meteorológicos que pueden provocar desastres, como las tormentas tropicales, las depresiones y los huracanes, y también ocurren los sismos en la costa del Pacífico, mientras que no es así en la costa del Atlántico mexicano. Vamos a decir que es tanto el Golfo de México como el Mar Caribe. Vaya. Entonces, ahí tenemos fenómenos naturales que pueden provocar desastres que son diferentes por su naturaleza a los sismos. Sin embargo, debemos estar preparados para cada uno de ellos. Y hablando de los se puede dañar en cualquier de las dos. Hablando de preparación, cuéntanos cómo fueron estas experiencias en el aula, ¿no? Por ejemplo, en el 85 y en el 2017 tuyas. Yo me incorporé como profesor investigador en la Metropolitana en 1984. Acababa yo de terminar la carrera en diciembre del 83, la doctora en biología. Presenté mi concurso a una convocatoria para personal académico y gané ese concurso. Empecé a trabajar en junio del 84 como profesor de química y para septiembre del 85 estaba yo regularmente dando clases de química y el día 19 en la mañana, a las 8 de la mañana yo tenía clase de química y iba a poner un examen ese día. Llegué temprano a la universidad, tenía yo mi lugar en un laboratorio en el segundo piso del edificio de ciencias biológicas y llegué a revisar el examen para ver que estuviera todo correcto, que no había problemas, como a las 7:05, 7:10 de la mañana. A las 7:16 me acordé de Carole King. y de la canción. Y de la canción, Siento que la Tierra se mueve. Siento que la Tierra se mueve. De hecho, lo primero que percibí fue un movimiento, fue el ruido de cristalería de los laboratorios. Arriba del laboratorio en que estaba yo se ubicaba entonces el bioterio, donde se guardan y se cuidan los animales que se usan para los experimentos biológicos. Y normalmente mueven en grandes tambos de 200 litros el acerrín
que se usa para las jaulas de los animales. Entonces, y normalmente cuando movían esos tambos, pues, la cristalería del laboratorio sonaba clink, 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 clink. Ese día, 7:16 de la mañana, oigo que suena la cristalería y dije, ay, esto es del bioterio. No han llegado los del bioterio. Y entonces sentí el movimiento en mi silla y llegué a la conclusión de que la tectónica de placas estaba en funcionamiento, estaba temblando. Sí me asusté muchísimo porque empecé a oír mucho ruido y a sentir que el edificio se movía más de lo que yo había llegado a percibir en sismos en edificios. Salí del edificio y llegué al patio central de la unidad de Iztapalapa, del amor. ¿En cuántos segundos? Creo que le hubiera ganado a Bolton. Me encontré a algunos alumnos en el centro, nos estuvimos tranquilizando mutuamente y ya pasó. Después nos dimos cuenta de lo que había sucedido. En 1957 había ocurrido el sismo más fuerte hasta el momento registrado en México. Ese fue donde se cayó el ángel. Que fue cuando el ángel quiso volar. El ángel cayó en el temblor del ángel. También otro evento icónico de ese sismo fue que se derrumbó el edificio en el que Cantinflas tenía sus oficinas y sus estudios. Hubo varios derrumbes en la ciudad, pero no de la magnitud que hubo en el 85. Además de que el sismo, después del sismo de las 7, 16 y 19 de la mañana del 19 de septiembre del 85, cuando la gente ya estaba atendiendo, rescatando con ayuda del ejército y cuerpos de rescate en las zonas en las que había gente atrapada, fue un jueves, el día 19, el día 20 por la noche se volvió a sentir otro movimiento casi de la misma magnitud que el del jueves. Y fue cuando, sobre todo las autoridades del gobierno federal se dieron cuenta que la situación era más grave de lo que ellos habían asumido. Mencioné yo el sismo del 57 porque el sismo del 57 marcó un momento en el cual la autoridad de México dio un paso a la mejora de los reglamentos de construcciones. Y desde entonces, cada que hay un sismo de cierta magnitud, se revisan casi al minuto de que termina el sismo, se empiezan a revisar los reglamentos de construcción. Entonces, eso se hizo en el 85. Vaya. Cuando sucede el año pasado, se revisa el 19 de septiembre del año de 2017, los daños a la ciudad sí fueron grandes, pero no en el número ni en la magnitud que en el 85, porque los reglamentos estaban mejorados. ¿Hubo fallas? Sí. ¿Hubo fallas intencionales? Vamos a decir, violaciones al reglamento probablemente también. A los reglamentos de construcción. Sí, ¿no? sí. Hay gente que siempre quiere hacer trampa en todo, desafortunadamente, pero a veces cuestan vidas, o salud de personas, o daños en los bienes de las personas. Y entonces pasamos al aspecto legal. Lo importante es que las leyes estén sustentadas en argumentos o evidencia científica. Y es ahí donde se funden los principios o el pensamiento del derecho con el de la ciencia, de la sismología, que es una parte de la geofísica, con el arte y la ciencia y la técnica de la ingeniería. Vaya. Y la ingeniería es así lo decía un eminente maestro de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, que la ingeniería es el arte de transformar la naturaleza. Vaya. Pero a diferencia de la ingeniería que usaban los egipcios o los babilonios o los mayas, pues actualmente tenemos una ingeniería basada en física, basada en ciencia, realmente. Vaya, eso es algo bastante interesante. Vamos a ir a nuestro segundo corte. Seguimos con nuestro invitado especial, el doctor Raúl Alba, y con el ingeniero Eliseo Ortega, que también pues tiene mucho que aportar en este tema de las construcciones. Seguimos en Derecho y Humanidad hablando sobre este tema, experiencias en el aula con sismos y los avances en la legislación con nuestros invitados especiales. Regresamos en un momento. Regresamos a Derecho y Humanidad, seguimos con nuestro tema de experiencias en el aula
con sismos y los avances en la legislación nacional con nuestros invitados especiales, el doctor Raúl Alba, el ingeniero Eliseo Ortega León, que justo ahorita se puso bueno el debate con el tema de la predicción de los sismos. Pero tenemos una pregunta que me parece muy interesante, creo que nos puede dar pauta para entrarle ahorita a lo que estábamos hablando en el corte. Licia Acevedo nos está preguntando, en consecuencia del sismo del año pasado, hay muchos inmuebles a la venta. ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta dentro de las instalaciones y estructura para comprar o rentar? Ahí nos echa la pregunta. Y nos da otra pregunta que creo que esta sí es una preocupación de los padres de familia en las aulas, ¿no? ¿Cómo saber si la escuela de mi hijo es segura, tiene puntos de reunión, pero qué más debo tomar en cuenta? ¿Qué podrían decirle ustedes a Alicia? Bueno, a raíz del sismo del año pasado, el Instituto de Geofísica emitió un estudio, hizo público un estudio donde marca zonas de diferentes niveles de riesgo sísmico en la zona de la Ciudad de México y el área conurbada. Ese documento lo pueden solicitar al Instituto de Geofísica para que lo puedan consultar. Entonces puedan saber si la zona en la que habitan, la zona en la que trabajan, la zona en la que acuden a sus servicios educativos es de alto, mediano o bajo riesgo. No existe el nulo riesgo. Vaya. ¿Sí? No, vivimos en un planeta que se mueve y no solamente rotando y girando alrededor del Sol. La corteza se mueve. Hay lugares más riesgosos respecto a sismos que otros. Preguntaban hace rato si los humanos influimos. En lo que son sismos como tales, que provoquemos sismos por actividad humana directa y casi inmediata, pues hay muchos datos que fuertemente sugieren, así se dice en ciencia, no se concluye, simplemente decimos, tenemos mucha evidencia y el 99% de la evidencia apunta hacia cierta explicación. Entonces decimos, sugerimos fuertemente, strongly se dice en inglés, que actividades industriales, en las actividades de extracción de petróleo como el fracking, o bueno, se usa para petróleo, para gas, el fracking, dado que inyecta agua a presión al subsuelo para fracturarlo, necesariamente está generando nuevas fallas pequeñas, o no sabemos exactamente de qué magnitudes, que van a provocar que el suelo que está arriba en algún momento se vaya a mover. Vaya. Y ya hay algunos registros de estudios que han estado haciendo en el Servicio Geológico de los Estados Unidos que apuntan casi directamente a que sismos que se han estado registrando en los últimos años en regiones en los Estados Unidos en las que no había sismos, la única explicación que cuenta con evidencia que la aporte, que la sugiere, es la práctica de fracking. Okay. Entonces habría que insistir que si no los geofísicos de la UNAM, los geofísicos de la Universidad de Tamaulipas, de Nuevo León, de Coahuila, donde se está poniendo en práctica el fracking desde que se aprobó la reforma energética más reciente, pues se aboquen a hacer los estudios correspondientes. Esas actividades sí directamente pueden generar fenómenos sísmicos donde no los había. Otro caso es en la Ciudad de México, la construimos sobre un lecho desecado, que además inconscientemente desecamos intencionalmente, y además extraemos agua del subsuelo. Estamos generando un subsuelo poroso, con material arriba que por gravedad va a seguir presionándose abajo y va a colapsar. Y al colapsar, no colapsa en conjunto, al descender no desciende en conjunto, desciende por fragmentos. Y eso va a generar, y ya parece que está generando algunas fallas donde no había, o está agravando algunas fallas donde sí había. En el 85 fue también icónico, desafortunadamente, que en Tlatelolco cayeron 2 módulos de un edificio que estaba formado por 3, que fue el edificio Nuevo León, donde vivía la familia de un famoso cantante de ópera. Ese edificio se construyó a principios de la década de los 60, cuando no se conocía la tectónica de placas.
Ese edificio se construyó encima de una falla. No, pues estaba prácticamente... No se sabía. Hay quien dice que no, que lo hicieron irresponsablemente, más bien lo hicieron ignorantemente, porque no se sabía. Actualmente hay un reloj de sol que ahí se construyó desde el sismo, y precisamente ese reloj que estaba planito cuando se construyó hace más de 20 años, actualmente está deformado, porque esa falla se sigue moviendo. Entonces, ya el gobierno de la Ciudad de México cuenta con ese tipo de información. ¿Dónde está? ¿En qué oficina? No lo sé, pero hay información. El Instituto de Geofísica de la UNAM ha seguido haciendo estudios en la zona metropolitana de la Ciudad de México, y me parece que la Universidad del Estado de México también ha estado haciendo estudios similares en el Estado de México. Morelos también lo deben hacer. Morelos, que fue el epicentro del sismo del año pasado, la subsecretaria de Ciencia y Tecnología la secretaria de Ciencia y Tecnología del Estado me comentó, yo le pregunté después, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no? ¿Por qué les fue como les fue? Me dice que no sabíamos. Estaban preparados con planes de atención en caso de erupción del Popocatépetl. Pero no en tema de sismos. Pero no en tema de sismos, porque no era pública la información geofísica que había de la sismicidad de esa zona del país en Morelos. Los geofísicos sí lo sabían, pero esa información no se hizo pública. Es aquí donde también la difusión del conocimiento científico, de la investigación científica que se hace en México es muy importante. La divulgación de la ciencia en México debería no ser solamente, los planetas son muy bonitos y hay anillos y hay cometas, o hay una curiosidad que se encontró. No, la divulgación de la ciencia en México debe ser dar a conocer lo que descubren los científicos mexicanos que afecta a la vida de los mexicanos. Entonces estamos hablando de que en el tema de sismos, en el tema de incluso en lo que pasa en las aulas, ¿no? Ahora, preguntaban sobre qué más se puede hacer. Los reglamentos de construcción se mejoraron desde el 85. Entonces, las normas, hasta lo que se construyó hasta el año pasado, deben cumplir al menos con ese reglamento. Para que se haga una construcción en la Ciudad de México se tienen que cumplir los reglamentos y se tienen que solicitar las licencias correspondientes. Y en las licencias correspondientes están los planos estructurales. La información debería estar accesible a la gente. Vaya. ¿Sí? Y consultar a un experto en ingeniería, ¿cómo se llama? Un responsable de obra que los asesore en la lectura de la información, porque es como cuando uno va con un licenciado en Derecho, con un abogado. Uno puede leer la Constitución, pero uno no la entiende y sobre todo no sabe cómo interpretarla. Pero muchas veces el ingeniero también trabaja a ciegas, doctor. Hoy estaba leyendo por la mañana información acerca de los acelerógrafos que están diseminados, están regados por la República. Tú lo acabas de decir, la gente de Morelos no sabía dónde estaba, dónde construyó sus catedrales y sus mercados y un núcleo poblacional. El sismo es riesgoso en función de lo que puede destruir. Aquí en la Ciudad de México, una unidad habitacional puede tener más población que un pueblo completo. O sea, una cuadra de 100% puede tener una densidad poblacional más grande que un poblado completo de Oaxaca. O sea, en una unidad habitacional te caben 5,000 personas. Y hay pueblos de Oaxaca de 1,000 personas. Entonces, está en función del riesgo. El poder destructivo del sismo está en función de lo que puede destruir, valga la redundancia, en los núcleos poblacionales. Un sismo no es importante, por ejemplo, si sucede donde no vive nadie, ¿no? Ahí sí sería un fenómeno natural nada más. Pero cuando llega aquí a los grandes núcleos poblacionales de decenas de millones, y pone en riesgo esas decenas de millones de vidas, es cuando se vuelve un riesgo. Y es cuando nosotros nos preguntamos, bueno, yo soy un director responsable de obra, me preparé, etcétera, etcétera, pero yo necesito que ustedes científicos me digan dónde hay fallas, dónde tienes un acelerógrafo, dónde tienes instrumentación, donde yo puedo echar mano para poder medir el riesgo que corre mi construcción. Hablabas del Atlas de Agrietamiento de la Ciudad de México hace rato.
pero va más allá. O sea, hay información científica verificable y que ha ayudado mucho a la industria de los seguros. Hay lugares que una aseguradora no te asegura porque no les conviene. ¿Por qué nosotros seguimos construyendo obras ahí? ¿Por qué las secretarías de gobierno siguen permitiendo que se sigan haciendo grandes construcciones en sitios donde ya no es viable? Y la gente en general pues no le preocupa, no está interesada. Si te das una vuelta por las colonias populares, la reconstrucción de la ciudad sigue exactamente con las mismas condiciones que hicieron esta crisis. Autoconstrucción, autodiseños, los hace el maestro albañil, que no está mal, pero no lo hace sin saber. Exactamente. Y además, el problema no es quién lo hace, sino cómo lo hace. ¿Cómo lo hace? Y además todavía no se han reparado, por ejemplo, me consta que en la colonia Jacarandas, en la delegación Iztapalapa, esto que nos explicabas tú del levantamiento de pues de la tierra, de las, no quiero decir que las fallas geológicas, lo que se ve ahí es que sí, efectivamente se está moviendo, pues no lo han arreglado, o sea, la infraestructura sigue dañada. Sí, creo que lo que ha fallado, lo que realmente ha fallado en México ha sido una apropiada relación entre las comunidades científicas, las comunidades de profesionales de la ciencia, y por profesionales de la ciencia estoy hablando de los investigadores, los docentes y los comunicadores públicos, que van desde el reportero hasta el divulgador o el conferencista. A veces son científicos, a veces no son necesariamente científicos, a veces son periodistas, a veces son aficionados, y son aficionados algunos de ellos que saben mucho, porque lo han estudiado por su cuenta, son autodidactas de muy buena capacidad y nivel. Y quienes son los tomadores de decisiones, tanto a nivel de autoridad, que son los gobiernos en los 3 niveles. Recordemos que en el caso de la Ciudad de México tenemos los 3 niveles integrados, ¿sí? Y la sociedad en general. Por supuesto, los tomadores de decisiones en cuanto a las inversiones, las empresas. El hecho de que tengan las aseguradoras esa información no es malo, es bueno. Lo malo es que no la tenga la gente para saber si voy a comprar en un lugar donde me van a asegurar o no la vivienda. Y lo que ha fallado también en esa parte, sí asumo la responsabilidad como miembro de la comunidad científica en México. Sí te cayó la piedra dentro. Sí, me duele aquí. No solamente en materia de fenómenos geofísicos, sino de fenómenos naturales. Tuvimos la epidemia de influenza N1H1 en 2009, si no mal recuerdo. Sí. Y también tardó en fluir la información al gobierno federal. El nuevo gobierno federal al principio no sabía a quién consultar, porque había habido cambios importantes en los 9 años previos, sobre todo en la Secretaría de Salud. Y por eso la respuesta inicial no fue la más apropiada. Incluso recordarás que una de las respuestas fue de quitarse la corbata, que porque la corbata era transmisor de influenza. Dijo que la barba también. El mandato, porque fue casi mandato, la orden que dio, por ejemplo, la Secretaría de Acción Pública a las escuelas de poner gel antibacterial cuando se trataba de una epidemia viral. Cosas más mediáticas. Sí, mediáticos, pero son absurdos. El caso de los fenómenos meteorológicos, el Servicio Meteorológico Nacional de Zafos, como por ejemplo de los Estados Unidos, para la predicción meteorológica por imágenes satelitales, dependemos literalmente de los satélites de la NASA y de la Administración Oceánica y del Espacio de los Estados Unidos, Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, la NOAA. Dependemos del Servicio Meteorológico de los Estados Unidos y dependemos del servicio de huracanes. Pues hay todavía varios desafíos. Ahí es donde la comunidad científica y la autoridad deben tomar nuevas direcciones o direcciones adicionales
y quizá hacer cambios en instancias que ya tenemos. Mientras que el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el USGS, hace investigación vulcanológica y establece mapas de riesgo a nivel nacional en los Estados Unidos, e incluso trabaja de la mano para atender esos fenómenos en otros países como México. Los vulcanólogos mexicanos trabajan de la mano con los vulcanólogos norteamericanos, porque tenemos volcanes muy importantes y de alto impacto en México, ¿sí? El Servicio Geológico Mexicano no hace lo mismo. Hay varios desafíos. Vamos a seguir hablando de estos. Creo que el cambio de administración que se viene es una buena oportunidad para cambiar el país a tener una cultura, como dice mi maestro Marcelino Cerejido, compatible con la ciencia. Vaya. Pues tenemos ahí todavía varios temas pendientes, hay desafíos, hay preguntas todavía del público que ahorita vamos a abordar. Regresamos después de este corte con nuestros invitados especiales, el doctor Raúl Alba, el ingeniero Eliseo Ortega, con este tema de las experiencias en el aula de los sismos y los avances en la legislación nacional. Regresamos en un momento. Seguimos en Derecho y Humanidad con el tema de experiencias de sismo en el aula, con nuestros invitados especiales, el doctor Raúl Alba, el ingeniero Eliseo Ortega. Vamos a entrar con esta pregunta de María Guadalupe Aguilar Moreno. ¿Qué sucede con las casas de la mayoría de las colonias de la Ciudad de México que se van construyendo cuartito por cuartito por falta de economía y al final ya tienen una casa de 2 o 3 pisos pero sin regulación y sin una orientación de algún arquitecto o ingeniero? ¿Quién puede ayudar a revisar estas construcciones? Bueno, pues ahí está la pregunta. Hablábamos hace rato de las brigadas que ya son muy necesarias. La Ciudad de México es un monstruo en el sentido en que lo veas. Ciudad monstruo incluso. No hay ingenieros suficientes, no hay DREOs suficientes. Hay que decirlo claramente, como DREO ya lo tienes que ver también como tu modo de vida, si tienes una forma de ganar dinero. Tu carnet, el carnet que te entregan para ir anotándote las obras que tienes a tu cargo, está limitado. Entonces obviamente vas a tomar las obras que te dejan más dinero. Hace cosa de unos 10 años, no sé, quizá tú lo recuerdas más, doctor, hubo un programa donde el gobierno de la Ciudad de México extendió créditos para la autoconstrucción. Sí. Y esa autoconstrucción ellos mismos se encargaron el mismo crédito incluía el sueldo de un supervisor de obra que te hacía tu proyecto. Así fuese un cuartito que se iba a construir como apéndice, otro montón de cuartitos. Y yo creo que esa es una buena idea. Es una buena idea para disponer de los impuestos que se pagan. Y esa sería una buena manera, una buena técnica que podríamos retomar a través de los diputados, obviamente, para que se vuelva a implementar y que la autoconstrucción sea una actividad sostenible. Vaya, pues bueno, ahí está la pregunta de nuestra querida Radio Escucha. No sé si tienes alguna opinión, doctor Raúl. Pues lo acaba de decir, lo primero que se requiere es que la gente esté informada, pero informada con base o que lo que reciba sea información proveniente de instituciones, de organismos con profesionales en la materia, verdaderos profesionales en la materia. Ahí al menos están la Secretaría de Educación Pública, registra las cédulas profesionales de quienes se titulan en cada una de las estudios, en este caso físicos, ingenieros civiles, etc. Meteorólogo, bueno, ya formalmente no existe la carrera de meteorología, entonces se llaman licenciados en ciencias atmosféricas. Por cierto, la ofrecemos en la UAM esta palabra. Para saber. Sí, que son los profesionales con el conocimiento que tenemos hasta la fecha, que ya avanzará en el futuro, sobre los diferentes temas. Y esa es la información que debe llegar a la gente a través de la comunicación pública del conocimiento. No, puede ser a través de canales de YouTube, pero en el cual la información sea verídica porque está sustentada en evidencia seria, profesional, de un profesional formado y que se dedica a eso. ¿Cómo podrías...? No un charlatán, que hay muchos. ¿Cómo podrías, tú como divulgador de la ciencia, cómo orientarías a las personas para discernir de lo que aparece en Facebook? Si tú pones una nota, sea del Economista, del Universal, que te diga va a temblar mañana, esa nota se llena de
likes, sí, vistas y todo. se hace viral. Y tú pones una nota que diga, científicamente no hay manera de predecir los sismos. Y la leen tus 3 cuates en Facebook. Y ni eso. Sí, ¿cómo lo explicarías? Pues como no ves el meme, entonces no lo ves. No, eso es más dramático. Yo tengo una página de internet, de Facebook, dedicada a divulgar las actividades de la ingeniería. Pones algo serio, nadie lo ve, pones un meme y se comparte miles de veces. Primero, por ejemplo, en el caso de información sobre sismos, el servicio sismológico. Por ir a las fuentes. Sí, el servicio sismológico no es una oficina, aunque es una oficina del gobierno, está operado por geofísicos profesionales con estudios y con estudios escolares, vamos a decir, de licenciatura y posgrados, y trabajos de investigación en el tema. Que se reúnen en reuniones profesionales, son congresos, simposios, coloquios, donde discuten y llegan a las nuevas conclusiones que van mejorando el conocimiento. Si fue en un medio por internet, ahorita ya incluso la institución está en internet. O sea, es que lo que veo en internet es falso. Perdón, lo que veo de la Organización Mundial de la Salud es falso, porque en su sitio web, o en su canal de YouTube, o en su cuenta en Facebook, no, ya son medios, simplemente medios de comunicación. Que esté respaldado por un organismo que cuente con personal profesional, que se haya formado ahí. Claro. Más allá de certificaciones, son certificaciones porque son otra cosa que ha surgido en los últimos 20, 30 años, que ha dado lugar a otros asuntos. Más bien tipo administrativo y de negocios. Pero que sean profesionales que se dedican a eso. Y hay cómo identificar si la información que estoy leyendo, aunque venga de una institución seria, puede ser veraz. Últimamente se ha puesto de moda hablar del terraplanismo y las conspiraciones desde Copérnico, es más, desde Eratóstenes fue el primer conspiracionista para que dijo que la Tierra era redonda. Una propiedad que hemos encontrado con el tiempo, que tienen las teorías científicas, es que más tarde o más temprano que tarde, van siendo coherentes entre sí, incluso teorías o principios que parecían desconectados o pertenecientes a fenómenos distintos. Uno histórico es la electricidad y el magnetismo. La electricidad, chispas, rayos, pelos parados con electricidad estática, los trabajos de Benjamin Franklin. El magnetismo, unas piedritas que se pegan en el metal, pero no en todos los metales, en el hierro. Y por observaciones de científicos de aquella época, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, llegamos a la conclusión de que es un solo fenómeno, o que son dos manifestaciones de un mismo fenómeno. En el caso de la sismología explica la esfericidad de la Tierra. Los sismos no se explican si la Tierra no fuera esférica o esferoide, porque no es una esfera perfecta, es un esferoide, es semejante a una esfera. No existirían, no se darían si no hubiera, si no supiéramos que los fenómenos ondulatorios, las ondas como incluso las de sonido, rebotan y forman ecos, ¿sí? Se desvían, se refractan. Todo fenómeno ondulatorio se refracta, se desvía cuando la onda pasa de un medio de una naturaleza a un medio de naturaleza diferente. Les decíamos, vienen las rocas, choca con el fango del subsuelo de la ciudad y la onda cambia, ¿sí? Las ondas de sonido cambian cuando viajan del aire y luego al agua. No sé si cuando han estado en una alberca y hacen un busito, cuando se meten abajo del agua, seguimos oyendo el ruido de la fiesta arriba, pero se oye diferente. Pues porque las ondas de sonido se han transformado al pasar del aire al agua. Entonces, lo que descubrimos con los métodos de la ciencia, como explicaciones de cómo funciona la naturaleza, suelen ser explicaciones que tienden a ser universales y coherentes entre sí. Okay.
Pues estamos llegando ya al final del programa. Aquí Y esto hay que entenderlo, hay que comunicarlo, hay que prepararse. Justamente hablando de la preparación, creo que vamos a tener que comprometerte si quieres acompañarnos en un segundo programa, Claro que porque sí. creo que quedaron varios temas pendientes y además creo que la explicación científica que nos has dado pues ha disipado muchas dudas, ha quitado muchos mitos y también nos ha generado, estoy seguro que eso está pasando con el público que nos está escuchando, pues la necesidad de resolver el conocimiento, usar el conocimiento científico en las cuestiones cotidianas más básicas, como las experiencias de reaccionar ante un sismo en el aula, ¿no? Como lo has venido haciendo tú, que creo que esa va a ser la parte que queda pendiente para profundizar, y creo que esta primera parte fue muy necesaria para dar claridad sobre qué hacer en el aula en los sismos, pero quisieras dar algunas palabras Pues, para ir cerrando. Con una conclusión y dando pie a Ajá. a que nos encontremos otro día Sí. y abordemos este tema tan importante, pues los sismos van a seguir ocurriendo cuando no sabemos, porque son impredecibles. Es un poco como la meteorología, está nublado, va a llover, sí va a llover, sacas el paraguas y ni una gota. Porque cambia un poco el viento, la presión atmosférica, la humedad. Pues es simpático, a veces en ciencia podemos explicar por qué pasó y no por qué, y qué va a pasar, y no somos capaces de decir qué va a pasar. Aunque sí podemos entender perfectamente por qué nos pasó lo que nos pasó. Va a seguir temblando, hay que pararse psicológicamente, mentalmente. Confiar sí, que los ingenieros y los obreros que hicieron la vivienda o el edificio en el que estoy lo hicieron responsablemente. Me voy a asustar, se vale asustarse, sí, pero por la salud propia y los demás, no correr. Guardar la calma, no es cierto. Todo el mundo se asusta. Yo el año pasado, por ahí hay un video donde salgo, me tomó en la universidad otra vez el sismo, en un tercer piso, y me veo del color de mi chamarra, blanco, del susto. Pero pudimos en el grupo, los muchachos y yo, sí, todos nos asustamos, y lo primero que intentamos hacer fue salir. Y por la experiencia que he tenido antes y lo que he estudiado con otros amigos y colegas para estos fenómenos, pues lo primero que hice fue decirles no salgan, porque además estábamos en un tercer piso y la escalera era externa, sin guarda. Vaya. Entonces, se vale asustarse, pero no correr. Esperar a que termine y empezar a evacuar. Ok. Y seguir las indicaciones de los profesionales. Perfecto. Pues algunas palabras de despedida para el público que nos escucha, ingeniero. Pues tenemos edificaciones muy seguras. Los reglamentos de construcción han ido evolucionando favorablemente a la seguridad de las construcciones, y sobre todo eso, no asustarse, favorecer siempre los simulacros y ubicar puntos de seguridad y estar siempre pendientes de las alertas de las autoridades. Entonces aquí nada más a mí me gustaría recapitular pues todo el tema de la prevención en materia de sismos basada en evidencia científica, como nos lo ha dicho el doctor Raúl Alba, y que esta evidencia la podamos usar en el tema con confiar en los ingenieros, ¿no? Pero además no es que no vaya a dejar de temblar, nunca ha dejado de temblar. El Sistema Sismológico Nacional acaba de cumplir 108 años y ha detectado 140,000 sismos. Bueno, entonces la Tierra es un ser vivo y se manifiesta. Pues estamos llegando al final del programa. Doctor Raúl Alba, muchas gracias por haber venido. Gracias, Renato, por muchas gracias, ingeniero Eliseo Ortega, por Gracias. habernos acompañado en el programa del día de hoy por este interesante tema. Escuchamos a Carole King, ¿no? Con Siento que la Tierra se mueve, que estuvo de canción de fondo en este segmento del programa. Muchas gracias a todas las personas que mandaron sus preguntas, sus comunicaciones, a quienes nos ven. Pues ya tenemos compromiso para una segunda invitación, la cual agradeceremos, querido doctor. Y pues gracias a los radioescuchas que nos están acompañando por nuestro canal de Radio Impo. Gracias también al IMPO por el espacio que nos da, y pues nos vemos en 8 días en un programa más con otro siguiente tema de importancia para ti. Hasta la próxima y nos vemos en la siguiente emisión.